Ok, bueno, continuaríamos con la presentación de un invitado especial. Tenemos al profesor Ramón León González de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Don Ramón, bueno, es ingeniero agrónomo de aquí, de la Universidad de Costa Rica. En una es profesor, perdón, asociado de Biología y Ecología de Malezas en el Departamento de Ciencias de Cultivos y Suelos en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Es editor en jefe de la revista Journal of Aquatic Plant Management y ha sido por muchos años editor asociado en revistas With Science, With Research, With Technology, Agronomy Journal, Peanut Science y Agronomy. A lo largo de su larga trayectoria en investigación, ha dado como resultado más de 120 artículos científicos. Y nos va a presentar una charla titulada Evitando la barbarie del especialismo, investigación agrícola multidisciplinaria. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que me puedan escuchar. Vamos a ver. Ok, sí, me escuchan bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Y lo que quiero hacer hoy es compartir un poco la experiencia personal que yo he tenido en lo que es la investigación agrícola y cómo mis proyectos de investigación y los temas que tratamos de trabajar han ido variando y se han convertido un poco en un proyecto mucho más complejo y más multidisciplinario que lo que anticipé yo al inicio de mi carrera. Para darles un poco de antecedentes, yo crecí ahí en San Pedro de Montes de Oca, en las afueras de la UCR. Toda la vida estuve, ahí nací, ahí crecí hasta que salí del país. Tuve la suerte de estudiar música y artes en el Conservatorio de Castella y en la Orquesta Sinfónica Juvenil. En mi juventud no estaba no tenía claro qué quería hacer con mi futuro y el Castella fue un ambiente que realmente me hizo cambiar un poco la perspectiva de cómo interactuamos todos con nuestras preferencias y con áreas de trabajo y áreas de crecimiento personal diferentes y de prioridades. Cuando entré a la UCR, entré a agronomía y me gradué con un bachillerato en fitotecnia en el año 2000. Debo resaltar que en la UCR tuve una educación de nivel mundial que realmente ha hecho que mi carrera profesional y luego mis estudios de posgrado fueran fáciles, por cual agradezco a mis profesores, que espero que haya alguno por ahí todavía. Luego me fui a Iowa, donde obtuve una maestría y un doctorado en producción y fisiología de cultivos, con énfasis en semillas y malezas. Y en ese momento, en los años 2000, había lo que fue el boom de la biotecnología, sobre todo en la parte de plantas. Y por curiosidad, más que todo, no tanto por interés de carácter profesional, sino por aprender más, me puse a llevar cursos y luego saqué también un doctorado en genética. Luego de eso me fui de profesor a la Universidad Estatal Politécnica de California, donde trabajé en sistemas de cultivos muy diferentes. Me tocó aprender sobre aspectos culturales también muy diferentes y formas de producción de alimentos con las que no había tenido la oportunidad de trabajar. Después de eso volví a Costa Rica, donde fui profesor en la Universidad Earth y trabajé en el Atlántico, en el Caribe mucho, y también en otros países en Latinoamérica y un poco en África. Y después de eso me fui a Florida y hoy en día soy profesor aquí en la Universidad Estatal de Carolina del Norte.
¿Por qué les digo eso? Porque me ha tocado dar muchas vueltas y eso me ha permitido tener experiencias muy, muy diversas. Quiero empezar, y el título de la presentación esta de la barbarie del especialismo fue una de esas cosas que en su momento no me impactaron o no tuvieron mayor relevancia, creo yo. Pero cuando estaba en estudios generales en el año 1995, tuvimos que leer como parte del curso de filosofía de pensamiento con el profesor Carlos de la Osa, y lo discutimos también con el profesor Víctor Balenbois de comunicación y lenguaje, que el ensayo de Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, y en el capítulo 12, La barbarie del especialismo, por alguna razón de esas, se me quedó grabado. No le puse mucha atención en su momento, pero con los años, sobre todo después de haber sacado el doctorado, que es un proceso muy de especialización, debo decir, no sé, empecé a recordarlo y fue calando un poco en la importancia de esa visión de no dejarse caer o no dejar caer en esa trampa del especialismo. Entonces les voy a leer brevemente. El caso es que, dice Ortega y Gasset, recluido en la estrechez de su campo visual, consigue en efecto descubrir nuevos hechos y hacer avanzar su ciencia, que él apenas conoce, y con ella la enciclopedia del pensamiento que concienzudamente desconoce. Me impactó mucho este concepto de que un especialista, un científico, adrede, ignore parte del conocimiento al que está colaborando o está contribuyendo. Ortega y Gasset lo describe como el sabio ignorante. No es sabio porque ignora formalmente cuanto no entra en su especialidad, pero tampoco es ignorante porque es un hombre de ciencia y conoce muy bien su porciúncula de universo. Habremos de decir que es un sabio ignorante, cosa sobremanera grave, pues significa que es un señor el cual se comportará en todas las cuestiones que ignora, no como un ignorante, sino con toda la petulancia de quien en su cuestión especial es un sabio. Es una versión bastante anterior a don Alberto Cañas, que también recibí un curso con él, tuve la suerte, que era el que decía que se había metido en la gradería de sol en la Asamblea Legislativa, y en realidad es esa actitud de porque sea algo, asumo que puedo opinar sobre todo, era un riesgo muy, muy grande. Entonces, después de que me gradué, empecé a trabajar un poco, formar mi proyecto de investigación con base en intereses personales y en lo que veía yo que era importante para colaborar en la agricultura, donde no hubiera otras personas trabajando. Parte de la carrera y el programa mío es encontrar esos nichos que consideramos que son claves, que son importantes para la agricultura, pero en las que no hay otras personas trabajando. Entonces, hemos hecho trabajo en fisiología, sobre todo fisiología de cultivos y de malezas, modelos de emergencia de plantas, hemos trabajado con fenología de malezas, y poco a poco estuvimos desarrollando colaboraciones que nos llevaron, por ejemplo, ahora a trabajar más con cultivos de cobertura, estudiar interferencia y competencia. Hemos hecho mucho trabajo en rotación y diversificación de cultivos, no solo desde el punto de vista del cultivo y maleza, sino que me ha llevado mucho a trabajar en la parte de suelos. Y aquí, bueno, don Alfredo Alvarado acaba de presentar. Yo debo ser totalmente honesto que la parte de suelos nunca me gustó. También la profesora Floria Berch habló en la mañana. Sin embargo, la lengua castiga, al que no le gusta el caldo 2 tazas, y la mayoría de mis estudiantes de posgrado les apasiona la parte de suelos, entonces he aprendido mucho junto con ellos, cuestiones de fertilidad, cuestiones de física de suelos, estrategias de almacenaje de carbono en el suelo. También hemos trabajado mucho en genética. Hoy en día también tengo un programa de mejoramiento
Y lo último que hemos hecho es meternos un poco en lo que es la parte de sistemas de información geográfica, de sensores remotos, análisis computacional de imágenes e inteligencia artificial. Y este cuadro anaranjado en la parte también de sociología rural y urbana. Ahora, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Todo esto lo hacemos con una gran cantidad de colaboraciones. Estas son todas las instituciones aquí en Estados Unidos donde mi laboratorio tiene convenios o contratos o tenemos proyectos conjuntos de investigación. Y donde encontramos mucha complementariedad en lo que tiene que ver con todas esas disciplinas que son parte de todos esos proyectos que cubren estas temáticas. Tampoco es bueno cerrarse a esa visión local, aunque Estados Unidos es un país muy grande, procuramos tener también proyectos, como por ejemplo tenemos muy buenas colaboraciones con diferentes instituciones en España, como la Universidad de Sevilla, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y también, por ejemplo, con la Universidad de Buenos Aires en Argentina y de la Universidad de O'Higgins. Por dicha, y gracias al doctor Robin Gómez, también tenemos colaboraciones con la Universidad de Costa Rica y el TEC. Ahora, ¿por qué evitar el especialismo? El especialismo, como vamos a ver, tiene muchos beneficios desde el punto de vista operativo. Pero una de las cosas que aprendí trabajando en sistemas donde hay mucha especialización y donde se le da prioridad a los aspectos técnicos y tecnológicos para la solución de problemas, es que en sistemas sociales en los que vivimos, rara vez hay soluciones que sean de carácter técnico. La verdad es que aunque tengamos tecnología y busquemos forzar a la gente o tratar de que la gente implemente esas tecnologías en la forma adecuada, aspectos de percepciones, sesgos, opiniones, son las que últimamente definen las acciones, no tanto los datos ni la evidencia. Hoy en día las redes sociales, y esta es mi opinión, han aumentado ese problema. En agricultura y en manejo ambiental especialmente, muchos de los problemas no tienen una solución evidente o única, que es lo que llamamos en inglés wicked problems. Son problemas que realmente no tienen solución y hay que lidiar con muchas estrategias de compromiso y de priorización. Bajo esas consideraciones, las ciencias sociales realmente tienen mucho que aportar para poder identificar, describir adecuadamente cuáles son los problemas en la agricultura, en el manejo de recursos y para poder definir cuáles son las necesidades y prioridades de investigación. Entonces les voy a dar un ejemplo. Cuando estuve viviendo en el Caribe de Costa Rica, me tocó trabajar mucho en lo que era la problemática en el impacto ambiental de las fincas piñeras y las confrontaciones con las comunidades que estaban exigiendo que todos se dieran cambios dramáticos a la forma de producción de piña. Y por suerte pudimos hacer un trabajo, en ese caso fue con el doctor Robert Richardson de Michigan State, un economista ambiental, Delaney Kellogg, que fue estudiante de doctorado de ellos y luego hizo un postdoctorado conmigo, y el doctor Joseph Arvey, que es un especialista en psicología y en cómo la gente toma decisiones. Y también trabajamos con Robin Gregory, que es una persona, profesor de la Universidad de British Columbia, que ha trabajado mucho en estrategias de la toma de decisión. Una de las cosas que me impactó mucho de ese proyecto es que definitivamente la toma de decisiones de la gente, sobre todo cuando hay conflictos, cuando hay preocupación, la toma de decisión no es racional en la mayoría de las personas.
Y cuando exigimos cosas, cuando tratamos de exigir un escenario que es mejor, asumimos el mejor escenario posible y no consideramos cuáles son los aspectos negativos de los cambios que se van a dar. Lo interesante para mí es que los sociólogos, los psicólogos han desarrollado métodos para evitar estos problemas, para ayudarle a la gente a tomar decisiones en forma más racional y más consecuente con sus necesidades y prioridades, no tanto con lo que ellos creen o lo que sienten que debe ser la solución. Y esto hay décadas de trabajo, estos no son métodos nuevos, solo que en nuestro mundo de priorización, de nuestra especialización, sencillamente ignoramos que todas esas herramientas están ahí. Aquí en Estados Unidos tenemos un problema muy serio con malezas que se han vuelto resistentes a herbicidas y hemos hecho un trabajo sumamente amplio en lo que tiene que ver con tratar de entender la forma en que los productores lidian con esta problemática. Entrevistamos a miles de productores, diferentes grupos. Tuvimos sesiones de cientos de personas donde nos sentábamos con ellos con estrategias de entrevista y documentación de prioridades, con la ayuda del Dr. David Irving y Raymond Jesum, que son dos sociólogos que voluntariamente se han metido en esta problemática a ayudarnos. Y lo que hemos tratado de ver es por qué personas que han sido educadas en cómo resolver o evitar una problemática definida mantienen comportamientos que saben que son erróneos. Es una de las cosas que sencillamente no hemos podido resolver. Tenemos programas de extensión muy intensivos, tenemos sistemas de financiamiento para ayudarles a hacer los cambios y aún así no hacen los cambios. Entonces, volviendo a Ortega y Gasset, que dijo famosamente, yo soy yo y mi circunstancia, eso es lo que nosotros realmente como especialistas en malezas desconocíamos, la circunstancia de todas esas personas. Escuchándolos, ayudándoles a estructurar cómo ver esa circunstancia, hemos podido identificar mecanismos de incentivos y de diversificación de incentivos que, para mi sorpresa, no eran necesariamente financieros o pagos directos, como muchas veces creemos. Ahora, ¿por qué evitar el especialismo barbárico? En el caso nuestro, el enfoque integral de agroecosistemas, el desarrollo de nuevas técnicas y herramientas, ha hecho que ahora que usemos métodos que sean en áreas muy disímiles, áreas muy diferentes. Las técnicas de biología molecular y de secuenciación de ADN y genómica se desarrollaron para fines médicos principalmente y hoy en día tienen aplicaciones en mejoramiento genético de animales y plantas, se usan en antropología, se usan en arqueología. Igual los sistemas de información geográfica que tenían fines exclusivamente para geógrafos originalmente, ahora son parte integral de lo que tiene que ser los sistemas operativos de cuestiones que van desde agricultura, manejo de recursos naturales, hasta mapeo, movimiento de personas en ciudades. Y luego está la parte de este boom de inteligencia artificial y de computación que estamos tratando de ver cómo se pueden usar en nuestras áreas de trabajo. Ahora, ¿por qué debemos estar anuentes a explorar estas opciones? Porque entender esos cambios tecnológicos nos hace mejores evaluadores de su necesidad de potencial. No podemos sencillamente permitir que se den desarrollos y que nos digan entes externos sin conocimiento de nuestras necesidades qué es lo que necesitamos y por qué esta es una solución adecuada. Ahora, bajo esa perspectiva o esa realidad donde sencillamente tenemos una problemática muy variada,
tenemos técnicas que debemos usar o que podemos usar, pero no tenemos el conocimiento. En el laboratorio de nosotros tenemos un equipo muy diverso. En vez de tener un grupo de especialistas en malezas, que ahí en este grupo, por ejemplo, somos dos. Este soy yo, Eric, que es un estudiante de doctorado de malezas. Aquí está el doctor Camacho, que debe estar ahí por ahí cerca, con su camisa de manos en el suelo. Era nuestro físico de suelos. El doctor Oreja, de la Universidad de Buenos Aires, que trabaja con nosotros ahorita, que trabaja en la parte de modelaje. Saket, el doctor Saket Chandra, que es nuestro biólogo molecular. Sandy trabaja en la parte de agronomía y en la parte de entender la percepción de los productores a nuevas tecnologías para poder incrementar cómo se adaptan las cosas. Dipayan era especialista o ingeniero en computación electrónica, ya se nos fue, ahora está trabajando para Google. Aquí tenemos Andrew, que trabaja en la parte de manejo de vegetación en sistemas no agrícolas. Shalin, que nos ayudó mucho en la parte de computación, en la parte de programación de drones y de vuelos. Entonces, el mensaje aquí es que ponemos un grupo muy diverso de trabajo con intereses muy diversos. Todos ellos son jóvenes que quieren aprender de diferentes temáticas, que no tienen claro cuál va a ser su futuro profesional, pero que tienen esa motivación. Y nuestra labor como mentores y como investigadores es aprovechar esa curiosidad y montarnos nosotros en ese mismo esfuerzo para aprender todas esas nuevas técnicas y generar aplicaciones nuevas. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en la mayoría de nuestras situaciones? Bueno, sencillamente trabajamos con herramientas. Tenemos, por ejemplo, Saket, que me ha ayudado muchísimo en la parte de estudios de bioinformática para identificación de objetivos moleculares para control de malezas con herramientas moleculares. Nosotros no consideramos que la genética, la genómica, la biología molecular sean fines en sí, sencillamente son herramientas y técnicas que tenemos que usar, tenemos que aprender a usar y tenemos que usarlas en el contexto adecuado. De la misma forma, estamos trabajando con herramientas, por ejemplo, estamos desarrollando sistemas para usar cámaras de bajo costo y poder generar imágenes tridimensionales de plantas que nos permitan procesar esas imágenes para identificar la vegetación, cuantificar el crecimiento y hacer mapeos del desempeño de los cultivos o, en el caso nuestro, de las poblaciones de malezas. Una cosa que me ha tocado aprender es el uso de redes convolucionales neuronales. Este es un ejemplo de cómo se entrena a esas redes neuronales para identificar enfermedades de plantas en las hojas. No voy a entrar en el detalle de cómo se hace eso, todo eso tiene sus aspectos técnicos, pero a nosotros no nos interesa la parte de desarrollar esto en forma sumamente eficiente. Lo que nos interesa son las aplicaciones. Entonces, por ejemplo, hemos desarrollado sistemas donde hemos entrenado a la computadora a identificar en zonas boscosas especies invasivas de plantas y la idea es poder generar mapas donde también estamos trabajando un poco con drones que aplican herbicidas en forma muy puntual. En vez de pasar con helicópteros aplicando zonas muy grandes, es poder tener una mayor eficiencia y un menor impacto en el ambiente. Otro tema que debemos tomar en cuenta es que la ciencia básica no se trata de hacer ciencia básica o ciencia aplicada. En el caso nuestro nos gusta pensar que trabajamos
en forma conjunta, que nuestros aspectos de investigación básica siempre están ligados a preguntas que nos van a ayudar a aplicar técnicas y soluciones en sistemas agrícolas. Este es Paolo Zaguanque, un estudiante de maestría que tuve, que a él le gustan los insectos. A mí no me gustan los insectos, no me fue muy bien cuando llevé entomología económica. Pero llegamos a un acuerdo y hicimos un trabajo muy bonito que tenía que ver con diversificación de vegetación en viñedos. Esto fue en California y a la vez logramos describir sistemas de, ¿cómo se llama? Perdón, logramos describir el comportamiento de unos carábidos que se creía que eran carnívoros y en realidad eran omnívoros. Fue un trabajo muy, muy bonito y es uno de los trabajos, por cierto, que más se han citado de laboratorio. ¿Qué otro tipo de investigación hacemos? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos al doctor Camacho y a la doctora Reinhard Piskachkova. Manuel le gustaba mucho la parte de física de suelos y yo le propuse un proyecto para tratar de evaluar una metodología que se venía usando desde los años 60, bueno, 70, y nadie había validado en términos reales, que es el uso de las soluciones de polietilenglicol para generar potenciales hídricos para estudiar germinación o crecimiento de plantas. Nadie había calibrado eso o evaluado si esas soluciones realmente representaban la respuesta en diferentes suelos. Manuel hizo un trabajo excelente y logramos desmentir eso. Más bien, nos asombramos de la gran diferencia. Como pueden ver ustedes, diferentes especies se comportan de forma muy diferente. Aquí están las soluciones de polietilenglicol. Y dependiendo del suelo, al mismo potencial hídrico, hay sistemas de emergencia muy, muy diferentes. Manuel también logró modelar y determinar que la conductividad hídrica es el factor más importante. Se nos debe estar yendo el tiempo. Ok, voy a brincar esto. ¿Quién tiene la culpa de por qué nos especializamos tanto? Ortega y Gasset dice, pues bien, resulta que el hombre de ciencia actual es el prototipo de hombre masa y no por casualidad ni por defecto unipersonal de cada hombre de ciencia, sino porque la ciencia misma, raíz de la civilización, lo convierte automáticamente en hombre masa. Es decir, hace de él un primitivo, un bárbaro moderno. Yo en eso sí no concuerdo. Yo no siento que la ciencia sea la que es responsable. Siento que es un defecto unipersonal de cada hombre de ciencia. Hay aspectos económicos en cómo se financia la ciencia. El tener un gran nivel de conocimiento y de temática ayuda a asegurar fondos de investigación. El concepto también de ser eficiente, alguien que trabaja en algo logra obtener rendimientos más altos productivos si es un área de trabajo muy limitada. Y luego, desde el punto de vista de éxito profesional, si yo trabajo en un área específica y no me muevo de esa área, voy a lograr construir sistemas de investigación y sistemas de producción de conocimiento en forma mucho más eficiente. Y me puedo convertir en una persona que es reconocida por ser realmente la referencia profesional para ese tema. Y últimamente es un problema de ego. ¿Cómo se puede evitar esto? Yo les soy sincero, es una cuestión de leer, leer y leer. Yo tuve la suerte de que mis padres siempre me inculcaron el valor de la lectura, que por suerte todavía mantengo. Por ser editor en varias revistas, yo leo y edito entre 80 y 120 artículos al año de diferentes temáticas, no solo de la parte de malezas o de la parte en la que yo trabajo. A nivel personal, trato de leer por lo menos un artículo en áreas totalmente ajenas a mi zona de trabajo. Y por último,
busco trabajar en grupos multidisciplinarios y sobre todo desarrollar proyectos que me obliguen a aprender nuevas técnicas. Un ejemplo es el Centro de Ingeniería en Genética y Sociedad que tenemos aquí en NC State, del que yo soy parte de la junta directiva. Aquí tenemos biotecnólogos, entomólogos, agrónomos, teólogos, especialistas en comunicación, sociólogos. Buscamos trabajar en forma integral para evaluar el impacto que puede tener la biotecnología en sus diferentes formas a nivel social. También soy parte del Centro de Sistemas de Producción Agrícola Ambiental, que es un enfoque muy diferente, muy diverso, el cual incorpora aspectos que tienen que ver con educación, tiene que ver con equidad racial, aspectos de nutrición. Y por último, trabajo mucho con fuentes de financiamiento o entes de financiamiento muy diversos, en los cuales no solo se recibe financiamiento que nos obliga a tener propuestas más integrales, sino también que funge uno como evaluador, donde le toca evaluar propuestas en áreas que no son necesariamente de la especialidad. Con eso voy a terminar. Lo que quería darles una visión de que no hay que tener miedo de entrar en áreas para las que uno no estudió, sino lo que hay es que estar comprometido con aprender y rodearse de gente que está dispuesta a trabajar en esa área. Este es el grupo actual. Bueno, Manuel ya se nos fue. Demo, que es nuestro mejorador genético. Y con eso, muchas gracias por su atención. Ojalá tengamos tiempo para una o dos preguntitas. Gracias. Muchas gracias, doctor León. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Adelante, Francisco. Francisco. Hola, Ramón. Muchísimas gracias por esta presentación que hiciste el día de hoy. Yo creo que te saliste de nuevo de una línea específica de trabajo para hablar de la generalidad. Yo creo que es ha sido muy atractivo para nosotros. Tal vez la palabra que estoy buscando en inglés es thought-provoking. Yo creo que ha sido así en Lightning. Muchísimas gracias. Eso es lo que quería decirte, no una pregunta. Me parece que espero que podamos seguir manteniendo este tipo de relación y podamos seguir colaborando en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Saborío.